La autenticidad tiene una doble cara, ¿eh? A unos les parecerás maravillosa y a otros les pareces odiosa porque no acaban de entender cuáles son tus circunstancias. Estamos hablando en una sociedad donde la empatía no existe. Nadie piensa cuál es la vida del otro. Yo tengo un sello propio. Dentro del respeto, la educación y todo lo demás es, vamos a ver, si esto no te gusta, puerta. Y me encantan los haters. Me encantan los haters porque de algunos cojo una enseñanza y de otros me dan esa cuota de necesidad de que uy, tengo unas ganas de mandar a tomar por saco a alguien. Bueno, hay determinados aros a los que le digo a todo el mundo y lo digo a las nuevas generaciones. Esos aros no compensan jamás. Y por favor, cuando veáis, os pongan un aro de ese tipo que le pasa a las mujeres con la cuestión sexual. O sea, esos aros, por favor, no. Que tengo una facilidad para dar muchos titulares así. El tema de hoy me encanta. Wow. Y la invitada todavía más, si cabe. Hombre, fácil. Gracias. Porque además de ser una crack en todo lo que hace, en su música, en su creatividad, en su talento entero, es una valiente. ¿Y por qué es una valiente? Pues porque es, además de ser referente entre las mujeres en la industria musical de su generación... ¿Tú quieres empezar a llorar? Habla sin tapujos, se atreve a denunciar lo que otros no hacen simplemente, yo creo que por miedo a las represalias o a la cancelación. Así que bienvenida, Vega. Un gusto tenerte con nosotros. Es un gusto para mí estar aquí con vosotros. Y bienvenida. Me siento muy en casa, ¿eh? Eso también, las cosas como son. Miren Larrazábal, ¿cómo estás? ¿De qué vamos a hablar hoy? Cuéntanos. Bueno, pues fíjate, le viene al pelo, porque vamos a hablar de la autenticidad, que es un temazo para la psicología, ha sido muy, muy, muy estudiado y yo creo que va a ser muy interesante lo que vamos a contar y lo que nos va a contar Vega, ¿no? Rubén González, ¿qué te muy cuentas? Buenas. ¿Cómo lo has tenido cómo has tenido el listón hoy para sacar música que tenga que ver con la autenticidad? Pues, hombre, muy fácil porque hay muchos artistas que también han plasmado la autenticidad del personaje en sus carreras, en sus creaciones. Y bueno, en el caso de Vega, pues a mí personalmente es una artista que pues tenía ganas de conocerte. Sí. Porque cuando dejé de hacer entrevistas fue cuando empezaste a ocupar espacios espacios que eran más cercanos a mí a partir de Wolverines. Y lo que tú decías es que es un referente de su generación y a nivel histórico de las artistas de este país o los artistas de este país. Ahora, pues después de 2018, que fue pues todas las marchas feministas, sobre todo en este país, que vinieron mucho con la cuarta ola feminista, que coincidió en ese momento, pues ahora vemos artistas como Heinz, Ginebras, que tienen un discurso muchísimo más politizado a nivel social, porque hablan de esa reivindicación. Pero hay algo sembrado de lo que no se habla y que hubo una generación de mujeres que son muy coetáneas. De hecho, he visto la fecha de nacimiento, nos llevamos tú y yo, sí, que una semana o 15 días. Sí. O sea, y pues artistas que a lo mejor empezaron un poco antes, que ya tú venías de Operación Triunfo, y esa madurez que coges hacia 2012... tarjeta amarilla. No pasa nada. No es tarjeta, pero bien. Es el histórico... que sí. Esa madurez que coge hacia 2012, 2013. Zahara también aparece en ese momento. Toda la corriente indie de folk que venía heredado mucho de Face, de Estados Unidos. Que pues Russian Red, Annie B. Sweet o Micah McCoskey. O sea, que como genera una especie de sinergias que parece que no, pero por primera vez en la historia de nuestro país cogen con rienda firme el paso de los tiempos, que otras veces había pasado a lo mejor en la movida, pero había sido mucho más testimonial o había sido más efímero, y es la primera vez que se produce un cambio disruptivo y coincide con eso. Me da una charla así guay. Bueno, muy bien. No, yo es que ya estoy preparando la primera canción. Sí es cierto que, de hecho, que puedes ya... lo que tú has dicho, que no es un discurso gratuito, sino que realmente lo podemos ver en ese momento. ¿Te apetece poner la primera canción así? Pues me encanta. ¿Rompemos el hielo? Sí, creo que sí. Pues autenticidad, pues mira, me he quedado con ganas de poner la introducción de Mirlo Blanco del disco, sí, porque que no es sino una adaptación, una versión del clásico del padre de la canción vasca, Mikel Laboa, ¿no? De Txori a Txori.
y que reflexiona a la perfección un poco lo que, pues, la importancia de la invitada de hoy en el sentido de, ¿no? Pues que reflexiona sobre aquello de si le corta las alas a un pájaro, pues deja de ser un pájaro, ¿no? Y el hecho que te metas de lleno en una canción en euskera como que evoca a la transición en aquella época en la que los lenguajes, los distintos idiomas del Estado estaban muchísimo más... Bueno, hay gente que pensaba que era como un suicidio empezar un disco en euskera, esto así como definición. Pero es que es verdad que el Txoria-Txori, que parte de un poema de Josean Arce, yo la primera vez que lo escuché me cautivó lo que fue la melodía, pero te das cuenta que cuando busqué una traducción de lo que es el Txoria-Txori, habla precisamente de si tú amas a un pájaro, si lo enjaulas o le cortas las alas, lo tendrás, pero deja de ser un pájaro. Y al final, si lo que amabas es el pájaro, que es lo que viene a decir en el Txoria-Txori, no estás teniendo lo que quieres, tienes una versión modificada. Y ahí vamos un poco a qué importante es ser lo que quieres ser, ¿no? Al final. Y esto ya lo escribí en Metamorfosis, en plan de, con mi metamorfosis más preciada seré lo que quiero ser. Y esto es lo que ha sido vertebrado mi carrera todo el rato. Yo voy a ser lo que quiero, me salga bien o me salga mal, que también tiene su parte Pero difícil. creo que esa honestidad, en el fondo, es lo que te ha hecho esa vigencia a lo largo del tiempo. Sí, otra cosa no, pero eso sí. Es muy complicado tener carreras tan largas, exitosas, y yo concibo el éxito a nivel creativo, el ser capaz de arriesgar y aportar cosas nuevas, independientemente de que las giras pues llenen de espacios más grandes o más pequeños. Y bueno, volviendo un poco, o sea, no iba a ponerla porque quería poner algo tuyo y creo que, bueno, tú hablas de Metamorfosis y me he quedado con Wolverine porque quizás yo creo que es como Sí, que para mí es el disco de Ruth. es un gran cambio de dirección a todos los niveles. Como tus discos terminan muy arriba. Los últimos discos terminan todo. Cuando va a la mitad de la canción, es como que... O sea, a la mitad de los discos del minutaje, de repente empieza a coger velocidad eso. O sea, Boston, Leviathan, ¿no? Sí. Y todo el tiempo Haneke, ¿no? Contigo, pasa. y termina súper... Que por lo más general, las canciones más fuertes van al principio. Tú asumes más riesgos, ¿no? Bueno, si te digo la verdad, tiene que ver mucho con el concepto de componer una canción. Yo cuando encaro una canción, no sé cómo me las apaño, siempre me gustaron, de pequeñita escuchaba mucha música clásica y lo que más me gustaban eran las fugas. En las fugas el concepto es empiezas aquí y vas a un increciendo arriba, ¿no? Entonces plantearme como el disco, quizás en un sentido antiguo, ¿no? De que antes se escuchaban los discos y yo lo que quería era dejar ese hype al final, ¿no? De, ostras, tengo ganas de volver a empezar con esto, ¿no? Y esto si lo pones al principio, los discos muchas veces se desinflan. ¿Qué pasa, no? Entonces, a mí me gusta hacer los discos así, ¿no? En el que haya un increciendo. Y ahora, por ejemplo, en Ignis lo hay, ¿no? O sea, mis canciones favoritas de Ignis están en la cara B. No, es que además es evidente. O sea, es como que de repente dices, ya no escuchamos discos como antes, ¿no? En casa, 2 horas mientras leías como mucho y luego te quedas con tus colegas para salir. Ahora estás haciendo 1000 cosas. Y cuando los discos empiezan a ir ya, porque son homogéneos, y de repente empieza Boston, estás hablando de Ignis, Leviathan, y dices, hostia puta, ¿sabes? ¿Qué coño está pasando aquí ahora mismo? Joder. Y en ese sentido es interesante. Pero vamos a escuchar Wolverines, que yo creo que es una buena canción para empezar. Y para eso me tienes aquí, para decir estas cosas. Estoy alucinando porque lleva de repente 10 minutos Rubén hablando. He dicho que me apetecía mucho entrevistarla. Pero luego se quejará. No, lo sabes. Pero bueno, vamos allá. Entre tus nudillos, aunque enseñes los colmillos, dará igual, dará igual. Es como esa contenida, rabia contenida, ese impulso, ese madre. Soy yo. Esa rabia contenida soy yo. Miren, cuéntanos. Bueno, pues venga, vamos a hablar del tema. Ya Sí. aquí Rubén siempre nos lleva mucho por la música, que es el acorde prohibido. O sea, yo voy a ir a la parte psicológica, ¿no? De la autenticidad, que es bestial. Y yo creo que los artistas, Vega, y tú me dirás, tenéis a veces mucho problema
por expresaros, ¿no? por ser auténticos, porque fíjate, la autenticidad es un poco estar alineado con lo que uno piensa, con lo que uno siente y lo que uno hace, ¿no? Y Jung decía algo súper interesante, ¿no? Decía que los seres humanos tenemos primeramente el yo verdadero y luego versus la máscara social, que es de alguna manera la presión que tenemos, y los artistas, yo creo que tú nos contarás, tenéis muchísima, por cumplir con unos estereotipos, ¿no? Ahí está el equilibrio. Entonces me encanta que seas tú, Vega, con esa autenticidad, la que nos cuentes si has sentido esa presión y cómo te las apañas para llegar a ser auténtica. A ver, la verdad es que esa presión existe para todos los artistas. Y luego hay veces una parte que es una autopresión, ¿eh? Ya. Pues es lo que ya lo decía Jung, tú necesitas esa máscara social porque quieres al final encajar, ¿no? en la sociedad. ¿Qué pasa si tienes un artista como yo, que yo creo que ya me han estudiado por delante, por detrás, por abajo, a nivel psicológico muchas veces? Y es que como que a mí esa parte de satisfacer a la audiencia con algo que yo no siento que no soy yo, como que me parece fútil. O sea, es algo que no me va a llevar a ningún sitio, me llevaría a un engaño de tener que perpetuar esa máscara constantemente que a mí no me satisface y que no me siento identificada. Entonces, ¿qué pasa? Yo intento, dentro de la amabilidad y el respeto total, aunque no es fácil mantener esto en entrevistas que tienen una duración, tal, contestar con total honestidad. La autenticidad tiene una doble cara, ¿eh? Es bueno ser auténtico en el sentido de tener una personalidad que te defina, que la gente sepa un poco el tipo de artista, valores que tienes, y que no estás dentro de un estereotipo, ¿no? Por decir una forma. Pero tiene la doble cara de que, obviamente, como no tienes esa máscara social para encajar, no encajas con todo el mundo, cierra algunas puertas, crea antipatía en otros, y luego ya estás sujeto, pues, a esas percepciones de las circunstancias de vida de cada uno según sus vivencias. Pues a unos les parecerás maravillosa y a otros les pareces odiosa porque no acaban de entender cuáles son tus circunstancias. Estamos hablando en una sociedad donde la empatía no existe, nadie piensa cuál es la vida del otro, ¿no? Y luego también fíjate que todos y todas tenemos mucho miedo a la evaluación de los demás. Eso es como esa gente que te dice así muy alegremente, yo paso. Bueno, no es tan fácil, ¿verdad? Pasar de lo que opinen. Otra cosa es que a pesar de la evaluación sigamos siguiendo, o sea, tengamos nuestro camino de cómo manifestarnos tal cual somos, ¿no? Pero tienes tu razón, que claro, eso te lleva, el ser auténtico siempre lleva pues las filias y las fobias, ¿no? Totalmente. Gente que te sigue y te ama, que supongo que la tienes, sí. Y luego esas fobias, ¿no? O sea, la gente se dicotomiza muchísimo. A mí el otro día me decían, ¿tú lees esas fobias? O sea, las lees, le digo, las leo todas. ¿Sabes por qué? Porque hay algunas que me ayudan a ser mejor, a darme cuenta que me he equivocado en algo, o que a lo mejor algo que yo para mí es súper natural, a lo mejor no lo he expresado de la forma adecuada para que se entienda, no le he dado el contexto para que se entienda sin que sea ofensivo, aprendo, y otras simplemente para mandar a tomar por el culo a quien no me... O sea, honestamente. Total. ¿Qué pasa? Yo tengo un sello propio. Yo monté mi carrera para precisamente poder ser quien quería ser, atender al público de una forma determinada y que el público entendiese que yo quería ser un artista libre. Y libre es, dentro del respeto, la educación y todo lo demás, es, vamos a ver, si esto no te gusta, la puerta está ahí, es decir, no hay obligación, y si esto te gusta, vas a sentirte querido, abrazado, y vas a ser parte de todo esto. ¿Qué pasa? La gente no está acostumbrado a que un artista no tenga miedo. O sea, yo no tengo miedo porque es que no me van a echar de mi propio sello. No me van a decir... Se me pueden cerrar muchas puertas que se me cierran en la industria precisamente por ser como soy, que es como... A mí me preguntas, oye, ¿cómo funciona esto? Y yo te lo cuento, funciona así, sí, así, así, así. Y esto, pues a otras empresas les cabrea, obviamente. Yeah. Y a mí me trae el pairo porque, como es verdad, pues tampoco pasa nada, ¿no? Y en todas esas cosas, bueno, te bandeas, ¿no? Yeah. Pero siempre desde el respeto. Y me encantan los haters porque de algunos, oye,
cojo una enseñanza y de otros me dan esa cuota de necesidad de que uy, tengo unas ganas de mandar a tomar por saco a alguien que te mueres y ya está. Quizás de todos modos a nivel artístico muchas veces asociamos, hablabas antes de generar antipatía, hay artistas muy clásicos, tradicionales, a lo mejor Loquillo, Bunbury, ¿no? Como que muchas veces han tenido esa licencia, como son artistas, pueden resultar antipáticos. Vosotras... Es que no sé, estamos hablando de géneros. Mira. Vosotras habéis, o sea, tú en tu caso en concreto... Qué buena pregunta. Porque, bueno, no es una pregunta, realmente es hablar de lo obvio. Sí, o sea, yo tengo la respuesta ya muy clara, veces. pero sí me gustaría ver tu opinión, porque muchas veces en cuanto una mujer sale de ese rol que tiene que ser guay, dulce, siempre estar bien, tal, no sé qué, en cuanto sales un poquito, joder, qué antipática es, ¿verdad? Bueno, yo creo que pasa una cosa, y ahí hay una cuestión de género, claramente. Yo siempre digo, ¿por qué ellos cuando hablan seguro de sí mismos? ¿Por qué nuestros compañeros? Y no es una crítica hacia ellos, sino es hacia la sociedad, cómo percibe esto, y esto yo creo que es un peso de una cultura mucho más patriarcal, mucho más machista, que tenemos asociado esos valores en un hombre a liderazgo, a seguridad en sí mismo, y en las mujeres es como a borde. Y es como, no, perdona, es que tengo muy tan claro como tampoco he dicho... He de decir que Mercedes no es borde, ¿eh? No, joder... Es un amor, aunque la gente pero llegue a comprender. Al final tú coges y dices, intentas expresarte con seguridad. Es que al final es expresarte con seguridad... No se lleva bien. No se lleva bien en las mujeres, de verdad. Yeah. Es como que penaliza mucho. Y bueno, y hay veces que porque todos tenemos vulnerabilidad, ¿eh? Que como, o sea, claro. Como decía, miren, tú llegas y hay días que te hace más pupa, hay días que te hace menos pupa. Sí, y en el día que te hace pupa dices, yo por lo menos acabo analizando y digo, pero si he dicho exactamente lo que ha dicho este, ¿por qué a mí me cae toda esta... y a esto, ¿no? Y ahí hay una cuestión de género que está y que penaliza. Que al final llega un poco a lo que estamos hablando, la autenticidad. Bueno, claro. Que es tiene una doble vara de No, pero fíjate medir. Que has dicho algo que me parece... Parece que hay personas, sobre todo más los hombres, que tienen más permiso a ser auténticos. Hombre, sin duda. Es que el género, como ha dicho... que cumplir unos roles como también. Has dicho, el género Vega es que atraviesa todo el comportamiento humano, ¿no? Y lo que tú dices, lo que en hombres es valorado, porque dices, oye, esa autenticidad, ese expresarse, ese saber poner límites, ese saber decir que no, en un hombre es liderazgo. Así se define el liderazgo. Y en una mujer, de repente, generalmente esta mujer está resentida, ¿qué problema psicológico tendrá? Porque siempre le buscamos el problema psicológico. Me lo han dicho todo. ¿Verdad? Esta tía tiene un problema psicológico y dices, yo es que no entiendo nada. O sea, ¿cómo nos evalúan con distinta vara? Perpetúa, ¿no? Además perpetúa, yo lo sigo hilando mucho con el tema de la música, ¿no? Pero perpetúa muchos esos roles de superheroína. Es decir, la mujer que vale entra dentro del corpus, tradicionalmente del rock, o ahora podría variar a cualquier estilo, tiene que ser una superheroína, Janis Joplin, Tina Turner, para poder llegar, ¿no? Y las que se van quedando en el camino, es decir, hablábamos de vulnerabilidades que podemos tener todos, pues si a nivel social y ahora con las redes, pues esto se ha multiplicado ad infinitum, pues evidentemente hace que muchas se callen o muchas caigan antes y es mucho más difícil que salgan, y las que salgan tienen que ser siempre superheroínas, cuando a lo mejor nosotros tenemos la facilidad o por lo menos la bula para ser gañanes o ser mediocres, ¿no? Que también está bien ser mediocres, ¿no? Pero que podamos repartir esa mediocridad. Sí. Claro. Qué monos. Todo el mundo tiene derecho a ser mediocre también, ¿no? No ser un superhéroe en ese sentido. Pero ya no es eso, yo creo el problema o el ser auténtica en la industria musical tiene un precio. Lo tiene, y alto. Muy alto. Tiene un precio alto. Al final no pasar por ciertos aros. Claro, pero es que hay aros que dices tú, paso por el aro, ¿qué me da este aro? Pasar por este aro. Bueno, hay determinados aros a los que le digo a todo el mundo y lo digo a las nuevas generaciones. Esos aros no compensan jamás, y por favor, cuando veáis, os pongan un aro de ese tipo que tiene mucho más que ver con la parte de que le pasa a las mujeres con la cuestión sexual. O sea, esos aros, por favor, no. Y es muy fácil muchas veces dar consejos desde una posición en la que ya tienes la experiencia, y hay veces que no te creen, ¿no? Y hay veces que esos aros no compensan nunca. O sea, y es como, no. Esto es un no rotundo y no es no. He tenido un mogollón de charlas donde, de este momento en el que yo siempre digo que
No sé en qué momento he pasado de ser eterna emergente como mujer, que esto es como, por favor, voy a ser eterna emergente, a de repente soy eterna emergente referente, que esto es como por edad, que no porque haya habido esas miles en medio. Intentas hacer una especie de mentoría con artistas jóvenes y dices otros aros. Debería haber más gremio, ¿no? Esto de ir más en una tipología musical donde todos son... no podéis ir a comido por servido en la promesa de que a ti te van a llegar, pues te estoy diciendo que eso no llega al final. Se ha pasado por ahí. De si haces esto, te pones aquí tal. Esta meritocracia que nos vendieron de si tú haces esto vas a llegar, es mentira. O sea, decir, no existe así, o por lo menos para nosotras no existe. No lo creen. Y es normal, porque tienen la ilusión de dile tú a alguien con 20 años, no, que esto no es así. Le quitarías las ganas desde cero, ¿no? Pero... Depende mucho también, porque tú has hecho un viaje en el fondo al oscuro, que a nivel... al oscuro. Que a nivel musical en España es muy palmario, lo que es la música comercial o el mainstream y lo que es la música underground, cualquier estilo de música, ¿no? Porque tú puedes, en Estados Unidos puede haber, yo qué sé, pues, Bruce Springsteen con cualquier artista desconocido o radical, por ejemplo. Recuerdo con Tom Morello, el guitarrista de Rage Against the Machine. Y es como si aquí hubiéramos cogido a Miguel Ríos con el guitarrista de Sociedad Alcohólica. Y esto aquí es inconcebible. Y ella venía desde un punto que le había generado muchísimo éxito y asume riesgos no solo a nivel de honestidad o autenticidad o es la consecuencia, ¿no? Los da estilísticamente. Es decir, su registro de voz grave le hace romper esa normatividad a la que se suponía que tenía que estar y lo asume muchísimo antes de lo que asumen otros artistas, que es a medida que van envejeciendo, la voz se le va encalleciendo, pues ella lo asume desde y baja el registro y canta muchísimo más grave. Bueno, no sé, habrá que preguntárselo a ella. Me dicen, oye, pero si cantas bastante más arriba, yo estoy muy cómoda, tío. Al final es como esa oscuridad y aparte yo creo que esto lo digo de corazón, que parte si hablamos de autenticidad y hablamos también al final la autenticidad lo que te lleva es a crear como una marca personal, ¿no? Es el reflejo de quién eres o quién quieres ser. En mi caso, el timbre de voz ha sido determinante para diferenciarme de muchas. Entonces, en vez de rechazarlo, lo abracé como esto soy yo y esto es lo que me define también, ¿no? O me diferencia, para decirlo. Sí. Y riesgos con canciones de si los árboles bailan. Es decir, es que, joder, es una canción que no es una canción como poníamos antes Wolverines, que era pop Aquí rock. parece que a Rubén le gusta la música de Vega, un poquito. Sí. Me gusta hablar con cantantes mucho, ¿sabes? La verdad, me gusta mucho la música. Y te tenía muchas ganas en ese sentido, ¿no? Porque me gustan mucho los riesgos que has ido asumiendo, porque la canción esta de Si los árboles bailan es como que muy... O sea, no es cómoda. No es cómoda, es que pretende ser incómoda. Claro, o sea. Y mola que haya artistas que te hagan eso, porque en mi vida no hablo todo el tiempo del amor, ni soy todo el tiempo convencional. Tengo momentos chungos y no canciones... Pues fíjate que Si los árboles bailan hace un recorrido de... O sea, empiezo en el ultratumba cantando ya directamente. Es como, o sea, es una cosa que no sabes si en plan de... Me está presentando un funeral aquí de primeras, pero luego pasa por... O sea, el estribillo que no existe como tal es súper mainstream a nivel melodía, para volver a la oscuridad más un registro Fiona Apple. Luego se va a un puente que es súper más propio de... Me recuerda pues a Australian Blondes, a Planetas, tal, muy indie, y luego se va a un estribillo de oscuridad y luego la estrofa al final es como... Pues no sé, es un poco marca de la casa, ¿no? Cerrar siempre un recogido y con una crudeza total. Pero tienes un viaje musical. ¿Qué pasa? Tiene una duración que... Bueno, pero esto es hablar de música. Estamos perdiendo. Me estáis poniendo al lado de alguien. Claro. Sí, pero al final vamos a tener que pensarnos lo de traer a músicos. No, pero yo creo, fíjate, que lo que has dicho, Vega, es como... Claro, cuando estabas explicando todo el proceso, ¿no? Desde la ultratumba y tal, tiene mucho que ver con quién somos los seres humanos, ¿no? Las emociones humanas que en un momento determinado te paseas un poco por el infierno y puedes llegar a la euforia, al paraíso. O sea, en realidad es descubrir
totalmente y con esa explosión de quiénes somos los seres humanos con todo el repertorio de emociones, porque mirar todo esto que nos están contando en la cultura en la que vivimos, de que hay emociones negativas y emociones positivas, eso es lo menos científico que hay. O sea, las emociones todas nos dicen cosas, nos hablan de cosas. Cuando tú estás en la ultratumba o paseándote por el infierno y tal, estás experimentando también emociones y sentimientos que te están dando mucha información y que son muy, muy buenos también. Aparte en la música yo creo que, y esto lo digo ya como autora, el hacer a la gente hacer un viaje por las emociones, y esto a mí te lo da una mezcla de lo que son las melodías, la producción y cómo lo quieres encarar con las letras. Para mí las letras tienen un valor, vamos, de lo más importante dentro de una canción, porque es lo que te hace... Yo me encuentro con un público y me dice, por favor, ¿por qué mirilla me estabas mirando? Digo, por ninguna, porque la vida de todos tiene estos claros oscuros. Entonces, simplemente lo que estás viendo es una canción que recorre tantos sitios que al final te tienes así, te vas a sentir identificado en un momento de ella. Las emociones son importantes. O sea, no puedes obviar, y para mí no hay positivas y negativas, son emociones. Y las emociones al final configuran una forma de sentir y de vivir, y configura una personalidad también, ¿no? Entonces, es verdad que mi música tiene muchísimo peso, todas las emociones, y que no hay miedo a ser vulnerable en una emoción en la que estás rota, otra en la que tienes rabia, otra en la que tienes euforia, porque es que la vida es eso. Total. Aparte, Vega, hay que ser muy fuerte para mostrar vulnerabilidad, ¿sabes? En contra de lo que cree la gente, solamente la gente fuerte, fuerte en el sentido de, cuando yo hablo de fortaleza, hablo de esa parte de estar contigo misma, ¿sabes? Es cuando puedes mostrar... También, claro, total, la vulnerabilidad la puedes mostrar, o sea, por eso. Bueno, yo de hecho, con todo lo que se me puede decir, quien viene a verme en directo sobre todo, porque al final en una entrevista estás de una manera, pero bueno... Tú lo sabes, te subes a un escenario y de repente estás cantando. Hay canciones mías con las que, porque al final son de verdad, las he vivido de alguna manera, que si estás lo que estás, yo me rompo y me rompo a llorar, pero en las siguientes estoy cantando una radio que te metería un puño que te mando enfrente. Es decir, es que, bueno, pues tengo esa... Y dicen, pues en nosotras están para allá, en ellos todo esto está correcto, esto es guay, ¿no? Pero a mí me pasa. Claro. Y a mí mostrarme llorando es como, mira, es que me está matando esto, me está rompiendo en dos. O sea, no te voy a... Si pretendo evocar esta emoción en ti, porque la voy a reprimir en mí. Sin duda. Y esto es mostrar una vulnerabilidad, no una fragilidad, que es distinto. Y esto la gente tampoco lo acaba de pillar del todo, no todo el mundo. Perdonad que no estoy intentando ver, es que caigo gorda. Estamos hablando de todo, ahí guay, con mucha fuerza. Hemos hablado de superheroínas, hemos hablado de evitar la superfidelidad. Bueno, os voy a leer parte de una letra, aunque está traducida así a la carrera. Y todos compiten por un amor que nos recibirán. Vivimos en ciudades que nunca verás en pantalla. No es muy bonito, pero sabemos cómo manejar las cosas, ¿no? Pues, como bien he dicho, pues llama a abandonar la superficialidad, lo material de las cosas, y buscar lo más importante. Y una de las cosas más bonitas que tiene esta canción es que apela a hacerlo en equipo. Esta canción se llama Team y es de Lorde. Es un icono de las nuevas generaciones. Bueno, iba a decir de las nuevas generaciones, pero es que hace 12 años que publicó su primer disco, ya es de la generación anterior, prácticamente, es de la generación esa pre-pandemia, ¿no? Y bueno, siempre ha sido también un gran baluarte de la industria de la música contemporánea, y creo que ha sido capaz de mostrarse también huidiza, con ritmos a veces más destructivos, salir de los ritmos más convencionales. Y bueno, es de las que también ha marcado su propio camino. Yo creo que le venía muy bien ese cambio a lo que estábamos hablando antes. Su debut, que es Pure Heroine, no habla de las drogas, sino de ser una heroína, y es de lo que estábamos hablando. Es decir, porque las mujeres siempre para estar al mismo nivel que nosotros, pues tienen que demostrar que tienen superpoderes, ¿no? Así que bueno. Y también me encanta, esto lo tenía que soltar, y hay que construir hegemonía en todos los lados. Como si se callara. Una cosa. Este disco es un disco muy generacional, cuando arrancó. Y no le corto en ningún momento. Y utiliza la metáfora de los dientes para hablar de la lucha de clases. Y lo tengo que soltar, porque me parece muy traído a esto. Pero como esto se puede editar.
estamos, no puedo poner más. Porque me capan el programa. Eso es otro melón, ¿eh? Como los derechos... Sí, lo tengo que estudiar eso, cómo va. Enterarme bien. Luego hay una lista. Bueno, Sí, hay maneras. podemos hablarlo ahora. Incluso. Hay maneras. ¿Ah, sí? Ah, bueno, entonces sí, luego hablamos. No demos pistas. Bueno, sí, no, que me quedo bloqueada, no, estoy bloqueada, no. dándole vueltas a las cosas, Embelesada. embelesada, estoy todo el rato, check, ya no tengo sí. más preguntas, no sé, Ignis, el disco que estás presentando, sigues presentando, en octubre salió, además de tu faceta como compositora, cantante, artista, creativa, que es una maravilla lo que hace esta mujer con todos sus discos. Este último lo tienes que quemar. Sí. Yo creo que... Jugando con el título. Claro, hablas mucho siempre de un resurgir constante. Bueno, es que para mí mi carrera es empezar de cero cada disco. O sea, esto lo tengo asimilado. Qué bonito eso. Y al final utilicé esa metáfora para decir que la vida realmente no deja de ser un poco eso, ¿no? Incendios que te pasan por encima y quizás por o sea, algo que nos define como seres humanos, o sea, siempre estamos viendo el final de las cosas. ¿Dónde está el final? ¿Cuándo llega el final? Entonces me planteé, y si no hay finales, lo que hay son eternos principios. Y ahí juego con una palabra para mí polisémica, de eternos principios, no principios de comenzar y principios de tener principios y tener precisamente una columna sobre la que no te meneas. Es decir, entonces tener claro que para mí todo es volver a empezar de cero, no como algo negativo, sino como la oportunidad de volver a reinventarte. Tiene su desgaste, obviamente, porque todo lo que tengo que hacer para empezar de cero es como mucho curro y tienes esa sensación de ser eterna emergente, ¿no? Constantemente que llega. Pero sí es muy gratificante. Y dentro de la composición cada vez más libre y cada vez, no sé, este disco ha venido al mundo anunciado un 1 de octubre, salido el 20 y sin un single, precisamente para no captar público nuevo, porque no son más inteligentes, ¿sabes? ¿Me entiendes? Está claro. Pero sí decirle al público de siempre, por favor, vivimos en una sociedad de un fast food de consumo tan rápido que los discos duran 2 minutos, que escuchamos notas de voz por 2, que vemos series, ya que esto ya vemos, no me voy a incluir, pero hay gente que se ve series a la velocidad y es como, si tú creas una obra, ¿por qué tú empezarías una serie por el capítulo 5? ¿No? Ves el 1, si te convence ves el 2, sí que en el 2 medio te engancha, vas viendo y normalmente en las series vas enganchándote más conforme van pasando capítulos, ¿no? Increchando como... Claro, sí, es lo mismo que hablamos musicalmente en las fugas. Entonces, yo quiero también un público de calidad. Y esto a veces es como difícil suena mal, y es como... Pero no, es que yo quiero a alguien que para mí suena bien, pero que la gente como que dice... No, es que también el artista necesita verse respaldado en lo que tú haces por un público que quiera escuchar las cosas. Entonces yo dije, si lo lanzo sin singles, van a tener que escucharlo buscarlo para buscar cuál es su single. Y aparte, ¿quién soy yo para decirte qué emoción encaja en qué momento del disco con qué canción? Porque bueno, yo te puedo elegir un single y resulta que hay un montón de personas que están en otros momentos emocionales que van a encontrar otros singles que no son el que yo he marcado, ¿no? Eso por un lado para atender al público en ese sentido. Y en el otro estoy prolongando la vida del disco mucho, porque hay gente que de repente, te voy a poner un ejemplo, llega a una canción porque la ha escuchado de rebote por alguien, por un reel, por lo que sea, lo busca y cuando va a ir a escucharlo se va a los singles y no, claro, como no hay singles, no aparecen últimos lanzamientos, o sea, sencillos. Sí. Entonces se encuentran el disco y dicen tú, y ahora de todas estas, ¿cuál es el single? El que tú elijas. La que a ti te guste. O sea, es lo que tienes ser también un artista libre. Hombre, claro. Sí. Yo rompería la eterna emergente en tu caso como artista inclasificable ya, ¿no? Ya. Directamente. Para lo bueno y para lo malo, que para mí es para lo bueno. O sea, en la medida de decir, yo ya estoy al margen de usos y modas, soy una persona contemporánea a mi tiempo y evidentemente me voy a interrelacionar, pero yo estoy marcando mi camino al margen.
Te digo que es bueno. Bueno, también aprovecho para hacer promoción. Publiqué un libro que se llama Piedra y Venga, Tijera. vale, Bueno. sí, yo lo tengo por ahí. Claro, que no he traído. habla de la historia del rock en España, en el Estado español, del 91 hasta acá. Son 500 páginas. Tengo 2 libros. Y es de Nunca rock he hablado. independiente, y es de todos los estilos. Y aparece Vega entre muchas otras personas. Sí. Entonces, la historia es, era fácil hacer 500 páginas densa, que tú le has echado un ojo y dices, Sí, le he Modern echado un Mind. ojo. Y de Sí, Modern con Mind. Pero con es que calma. yo la gente que quiero que lo lea, pues es gente Ya. que tiene las mismas inquietudes que yo. Al final buscas eso. ¿no? Entonces, claro que a mí me parece fundamental. voy a- en ese Miren tiene sentido. 2 No, yo libros tengo 2 también. libros que nunca he hablado de ellos. Pero Pero, decir, yo ¿sabes? estaba- Quiero hablar de Vega. Yo quiero hablar de Vega. A Vamos ver, yo allá. creo, has dicho 2 cosas que ahí, fíjate, sí que es donde demuestras esa autenticidad, ¿no? Y es que las cosas auténticas son eternas. Vega, al final, en el arte, que es tu campo y al que me quiero referir, realmente, o sea, la gente que es auténtica es la que no se pasa nunca de moda, la que no es ese momento que decías tú de la sociedad que estamos acostumbrados al refuerzo inmediato, ¿no? Todo Sí, es, sí. tiene que ser ya, se consume ya, desde el sexo hasta la música, lo que tú dices. Entonces, esa autenticidad tuya también es cómo te manifiestas, por eso quieres un público, como has dicho, sé que voy a caer mal. No, yo creo que hay que hablarlo, quieres un público, como tú dices, de calidad, ¿no? De calidad quiere decir que realmente aprecie todo lo Claro, que hay claro, en tu claro, música. exacto, Que no es o sea, que sean quiere decir que el uno resto de no sea- primera y de Por supuesto, segunda. no es clasista Exacto. ni nada de Es decir, eso. que, ¿ves? Esto es lo que digo yo, que no sé si me expreso bien, pero- ¿sabes? Hay que aprender también a captar a la gente, ¿no? Y no de repente todo interpretar, ala, esto que está diciendo Vega es como un Sí, clasismo. pero tal". vivimos No, en una absoluto. sociedad que todo antes se Todos son malinterpreta. psicólogos, ¿sabes? Y lo digo por ella porque tiene que ser terrible, digo yo como psicóloga, a ver, Sí, diciendo sí. todos. Todo el mundo es se psicólogo. pasa, todo el mundo es psicólogo, Sí. sí. Pero lo que dices es una prueba, esa de tu autenticidad, ¿no? De no quieres obras que de repente, pues de alguna manera se consuman, ¿no? Sino que se atiendan, se escuchen, se perciban, ¿no? Que es mucho más importante. Al final buscas un público afín a tu manera existencial de pasar por el mundo, ¿no? O sea, es como necesitas que alguien sienta lo que realmente tú has puesto ahí, ¿no? Y eso es verdad que al final no es tan masivo, no es tan mayoritario. Esto yo lo tengo perfectamente claro en la cabeza. Hay gente que puede entender, no, es que las frustraciones, yo tengo claro que yo no voy a llenar un estadio nunca. Hay muchas cosas que las tengo tan clarísimas y que no es un sitio donde incluso... Es que para esas cosas hay que valer, ¿eh? O sea, Hombre. y yo tengo clarísimo que yo no valdría para esto. Ya. Ahora, donde sí tengo claro que estaría como un marranito en un charco, o sea, decir que estaría feliz, así resumiendo rápido, pues en esas cosas sí que busco al final como que medio esfuerzo con mi música que la gente que llega es gente que tiene esa inquietud, ¿no? O sea, como decía, que llegues porque te interese, o a ti a tu libro, ¿no? Pues es que tiene que leerlo gente que le interese y que le guste. Yo creo que... No, yo no, leo- no, que yo me leo hace feliz. gracia porque cuando dice a tu libro, Miren ha soltado una sonrisita de maliciosa. Malignosidad. Mua, sí, te tiene adoro, nada ya que lo ver sabes con Vega, tú. es un Hombre. pique que hay aquí. Ay, nada, Bueno, todo lo pero contrario. yo pero escribo te libros, yo he adoramos. escrito 2 y Hombre, así. y no, y No, yo además no, que siempre mire. hacemos promoción del Sí, libro. sí. Nos encanta, yo Estoy también pensando lo, que me ha lo faltado tengo, poner Rubén? Ignis aquí y Piedra Lo contra tenemos que Tijera. traer aquí. Yo también Pero lo tengo. tengo las dos Sí, sí. cosas. Sí, Tengo sí, el sí, disco bien. de Vega y tu libro, Sí, pero sí, mira, sí. se me ha olvidado. Hombre. Yo os estaba escuchando y me ha llamado la atención. Me dices, tampoco quiero buscar público nuevo. ¿Por qué no? Yo creo que también, ¿no? O sea, afianzar tu público y llegar a público nuevo, ¿por qué no? Porque me parece necesario A ver. que la gente, que el público generalista también conozca otro tipo de música que a veces parece que solo hay Ahí se nota que una... Almu no, es comunicadora y que yo una, pero bueno, para... No es que no quiera llegar a público nuevo, por supuesto que quiero llegar a público nuevo, pero que desde luego no va a ser algo que condicione mi música el querer llegar a público nuevo ni en la forma de lanzarla. No Eso sé. sí, eso sin duda. Entonces, Porque siendo que el fiel que a- llegue, que el que llegue, de hecho ha llegado con este disco ha llegado un mogollón de gente nueva porque precisamente va a otros sitios.
la forma de lanzarlo también dificulta el que llegue público nuevo, ¿sabes? A lo que me refiero, porque los cauces de la industria o la forma de funcionar de la industria está en otro sitio completamente. Es muy difícil. Pero el que llega se queda. Y ese es el que a mí me interesa, el que llega y llega convencido y que llegó porque tuvo que llegar y de repente escucha y dice, ostras, pues ya me ha gustado. Hay que hacer, y esto tú me vas a entender, hay gente que tiene que hacer en el estilo musical en el que yo estoy dos reconversiones o asimilar o luchar contra dos cosas. Una, me gusta la música de una mujer. Dos, me gusta la música de una mujer y que estuvo en Operación Triunfo, digo, en esta parte musical. Y lo digo tal cual porque si como mujer tienes un cuando hándicap... le he sacado tarjeta amarilla... No es para nada por Operación Triunfo, que me parece maravilloso y bueno, pues me parece estupendo y que además yo soy la primera que no voy a... que yo prejuicios tengo muy pocos. Ya. Pero es verdad que la gente sí los tiene. La gente los tiene. Por eso parece que hace más de 20 años has estado en un programa de televisión y ya te tienen que recordar por eso, que está muy bien, que no está mal, pero... No, pero es que yo creo que años, yo creo que hay muchas más cosas. Afortunadamente... Y perdón que he cortado a Vega. Pues no, es que me refiero que si de por sí eso ha sido una mochila que cada día más liviana, creo que han venido nuevas generaciones y nuevas formas de hacer del programa, que ha aprendido, por decir una forma, en el que la gente no tiene tanto... O sea, tenemos artistas ahora que no hay problema. ¿Y tú con crees esto. que es que la gente ha aprendido o sea, que se ha hecho de otra manera justo lo contrario que estaba diciendo, se ha hecho de otra manera el programa o es que realmente la gente ha cambiado y tiene menos prejuicios? Yo creo que la gente sigue teniendo... ¿Tú crees? Yo creo que la gente sigue funcionando igual. Tú, el ser humano prejuzga por natura, es así, pero por deporte nacional. Pero tú sabes que Operación Triunfo, cuando tú fuiste al programa, estaba... Ya, pero y era ahora otra cosa. parece que está pero bien. Es porque era otra cosa también. Los repertorios que se cantaban, la flexibilidad que le daban a la gente que estaba dentro era cero y ahora tienen una flexibilidad para poder expresarse. Ahora incluso puede ser autor dentro del programa. En aquella época era impensable. Bueno, no nos daban ni siquiera un micrófono para contestar. Es decir, que yo no sé si lo agradezco porque me pude sobrevivir precisamente porque no me dieron un micro en su día. O me fue como me fue por las pocas veces. Pero a lo que voy con esto es que si de por sí es para los que estuvimos en aquella época es una mochila con la que cargas y no cargas porque a ti te pese. Lo que te pesa es que la gente tiene a lo mejor un perjuicio de que te están quitando autenticidad, te están quitando un mérito, una valía, un mérito que está ahí. Pues si eso lo llevas encima, y esto a ti que te gusta el rock, entenderás que si esto lo llevas a un estilo musical en concreto, es roza esto es políticamente incorrecto. Roza un poquito el ser un poquito nazi. O sea, el rollo de ¿en serio? Pero yo creo por discrepar un poco. Ya por decir que dentro de todo lo indie, hablo. No creo que haya una losa en este caso en eso, concreto, no creo que haya una losa mucho en tu prejuicio. caso, en tu carrera en este momento. Pero que quitarla ha sido muy duro. Quitarla ha sido muy duro, pero afortunadamente creo que tienes 3 discos. Que los últimos que ya no vas libre, o sea, bajo mi impresión desde fuera, pero sí quería añadir y discrepar un poco de vosotras. Sí creo que ha cambiado muchísimo el mundo a nivel general. Creo que... bueno, eso lo he dicho yo. No, pero ella también ha dicho, creo que la gente sí ha cambiado en la medida en que ha ocupado mucho el centro de la agenda lo que ocurre en la televisión o las redes. Por ejemplo, Eurovisión era creo que podemos ver un paralelismo. Antes era como un episodio anecdótico o periférico y ahora se ha convertido en el elemento nuclear, ya sea en el Festival Internacional de la Canción de Benicàssim para ver a quién llevamos y en el propio Eurovisión. Y ha pasado lo de mismo Benidorm. Sí, he dicho Benicàssim, ¿no? Sí, ¿En qué estaría yo pensando en el FIB? Y la historia es que eso ha ocupado el centro, tanto Eurovisión como Operación Triunfo, desde Aitana y Amaya, pero también ha pasado con el indie que lo estáis planteando, que ha dejado de ser una cosa disruptiva para convertirse en una cosa convencional y mainstream, un pop rock, a veces o a menudo muy mediocre, sobre todo lo que más está llegando, ¿no? Pero no te voy a dar la razón. Venga, eso queremos. O sea, me refiero...
cuando un indie de esos que conocemos tú y yo ha querido ir a Eurovisión, no ha habido ningún problema porque a ellos mismos se lo perdonan. Pero si es otro el que va, cuidado. Ya. Claro. Esto, no, Claro, no, eso sí, en eso sí tienes toda la razón. Yo ahí de esto no estoy hablando, que siempre hay lo mismo que hablamos, que hay una losa de género que tú te puedes permitir ser, es que soy artista y pues si soy chico, está todo permitido, y si soy chica, es que antipática soy. Mira, ¿no? pero a mí me han propuesto Pasa exactamente lo escribir mismo. canciones para Eurovisión. Y, Ay, qué Que no me cae la qué menor guay. duda. porque yo te digo una cosa, yo voy a la oscuridad, pero si yo tengo que hacer el chiclicito que te pega y la tal, soy muy capaz. Otra cosa es que a mí no me llene como artista, eso para mí, pero soy capaz y de hecho los he hecho. Pero yo muchas veces he dicho, incluso, ¿qué gano yo con esto? Es que a mí eso, en mi mundo, a mí sería una losa, a otro no. Sí. Es que es verdad, a mí sería una losa. Si yo digo ahora, voy a ir con mi tema, y mi tema, imagínate que está súper bien hecho, para qué tal, para que no sé qué. O sea, yo tengo claro, o ganas o te vas a tu puta casa porque te van a apedrear en los dos, en todo el mundo. O sea, es decir, el mainstream, el no mainstream. Es como, No, si pero- eres una persona, entonces no lo haces. Por lo tanto, te cierras una puerta. Sí, señor. Y hay otros que van y no pasa nada. Porque es la puerta para entrar. Pero fijaros, de todas maneras, todo esto que estáis hablando, lo que está evidenciando es la cantidad de prejuicios. Eso Lo es que lo que decía digo Vega. yo, que Es que hay me parece prejuicios por alucinante. Yo lo veo Mira, desde otra óptica. Yo lo veo desde las periferias. No, lo que no, hablaba vale, antes. pero Es yo decir, te voy a... a todo lo ¿no que te nos parece? gusta. No, entiendo. Si entiendo ¿No te que parece se habla, absolutamente- Entiendo que se habla de prejuicios, pero sí. Y de mentes absolutamente rígidas. Pero, o sea, yo me lo claro, llevo a mi campo. Yo lo hablo desde el mío, o quiero Ya. creer desde el mío, o a mí como público o como periodista de infinidad de artistas, infinidad de canciones, de estilos que no tienen cabida. Artistas como Vega deberían estar muchísimo más expuestas por su trayectoria, no su trayectoria pasada, sino por la actual, porque es que me parece que artistas que después de una trayectoria tan larga, 20 años, todavía tienen mucho que decir y cada vez están haciendo cosas más interesantes. Y están completamente expulsados de los canales de comunicación mediáticos porque hay una brecha brutal. Pues no hablo Aquí yo desde creo prejuicio. que Mercedes No te hablo puede desde contestar. prejuicio. Yo creo que sí. Y sobre todo quiero incidir en Ana. algo que ha dicho ella, que me parece fundamental. Dice, si yo escribiera, fíjate qué increíble, una canción para Eurovisión y no llegara a ser ganadora, Que es lo normal, que no haremos nada. sería lo normal, como dices tú. O sea, ¿cómo que no hay prejuicios? Hay un prejuicio de la pseudointelectualidad que es tan increíble como el que existe en la literatura. La persona que es bestseller no es considerada Es buen como escritor. tal. Sí. Entonces, por favor, demos un paso adelante a pensar que es que somos diversos, que uno puede empezar de una manera y desarrollar su carrera de maneras totalmente... Es como si yo, mira, todos tenemos ese tipo de cosas. Yo cuando he salido en televisión, a veces en programas, he tenido las críticas mayores de ¿quién? De mis compañeros, porque era, imagínate, en programas donde tenían audiencia y requerían una psicóloga y les ha parecido como, ¿sabes? Que lo Fatal, auténtico es que sí. yo esté en congresos. Pero Oye, ahí también pero yo entran quiero estar en otras muchos cosas sitios. como quizá Claro. la envidia. Claro, entonces que lo que parece dice que Vega cuesta- es de absoluta actualidad. No estoy hablando y tiene de lo que que ver con la dice ella, autenticidad. pero es verdad Total. que Ah, seguramente sí, pero eso nos tenga funciona, que contar eso algo funciona. más de que es verdad que la promoción cuesta muchísimo más cuando eres un artista independiente. Ah, no, yo he Claro. hecho de todo. Yo ya he hecho hasta decir, venga, este disco voy a hacer un currículum vitae. Venga, Sí. imagínate que estoy buscando trabajo. He dicho, voy a hacer un currículum. Y claro, vas con las... Con tu disquito. No, con tu disco y con un currículum. Y con tu currículum. Con tu Sí. 16 páginas diciendo, y hay cosas que es que no las estoy poniendo porque, bueno, pues como todo el mundo que hace un currículum, esto no nos suma. Y empiezas a ver, y claro, llegas y es, ¿de verdad has hecho esto? Y esto, y dije, sacaron las entrevistas porque al final es un análisis del currículum de algo que no le han dado credibilidad en ningún momento, que está ahí, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Qué jodido es tener que sentir que te tienes que justificar con alguien y enseñar un Total. currículum para que, es en plan de, por favor, o sea, te lo estoy pidiendo, por favor, léete lo que he hecho y juzga mi trabajo en función con un know-how. ¿Qué pasa? Que con artistas hay mucho, bueno, podemos hablar del periodismo y podemos hablar de hasta qué punto se prepara alguien una entrevista o no. Hay gente que se prepara muy bien las entrevistas y hay gente que llega de pasada porque van buscando un clickbait y aquí todos amigos, ¿no? Pero sí que hay ese prejuicio que dice, miren, y parece que
está la liga, por lo menos yo hablo de lo que yo conozco, la música, la liga de los que... culturetas, más alta cultura. Donde se encuentra Rubén. Alta cultura. No, yo soy muy popular. El intelectual, alta cultura. Que no Usamos la P. La plebe. La plebe. Ya, pero alta cultura que no es masiva y llega un momento en que puede ser masiva y bueno, tenemos casos de gente... No, te voy a poner casos internacionales para no ser hiriente. Sí. Coldplay molaba hasta que llenaba estadios. Y dices tú, vamos a ver, Coldplay mola porque tiene temazos, punto. O sea, me da igual. Punto. Lo hagan en una sala, lo hagan en un estadio. Entonces, estas dobles varas de medir... Sí. Y te estoy hablando de lo pequeño a lo grande y te puedo hablar de lo grande a lo pequeño, ¿no? Es como en plan de... Vamos a ver si aquí lo que importa son las canciones. Entonces, si tú tienes a alguien que está en un estadio, pues, oye, vamos a hacer un poquito de estudio, ¿no? ¿Cómo has ido a llegar al estadio? Eso es difícil. ¿Dónde está el know-how? ¿Dónde están las canciones? Y es que, oye, tío, es que hay cosas que son infalibles, que es la canción. Y no me... O sea, no me vale. O sea, la canción es la canción. Y la canción está y el artista está y está ahí. Vale. Aunque tú pienses que no, y esta canción te la toca otra persona y dirás, es un temazo que lo flipas. Es decir, tú eres un cínico que lo flipas, porque o sea, la canción está ahí. La gente no lo sabe. Mucho desconocimiento también, porque ¿tú crees que a lo mejor un hit se hace o también se puede... A ver, obviamente... ¿Se puede hacer todo lo que esté en la mano de alguien para que lo sea? A ver, obviamente es importante tener un equipo de comunicación, una promoción, todo lo que tú quieras. Pero también te digo, todo eso sin canción, me encantaría que no funcionase. He oído canciones que funcionan a nivel económico, pero que para mí es como en plan... Pero funcionan. No funcionan. Funcionan mientras que tengan el dinero puesto. Si le quitas el dinero, eso se va a tomar por saco porque no hay quien lo sostenga. Pero luego hay buenas canciones que con el apoyo necesario y todo lo demás acaban dando, ¿no? Pero la buena canción es la buena canción, ¿eh? Siempre está. Es decir, y esa canción es la canción que igual con todo eso sobrevive y si la tocas con una guitarra en tu casa funciona y sobrevivirá porque es una buena canción. Entonces, tú puedes hacer... Yo creo que es importante lo que dices, dentro de una buena canción tienes tiempo. la capacidad de hacerla un super éxito o no, dependiendo de lo que le empujes la canción. Pero siempre será una buena canción, siempre perdurará en el tiempo. La oigas de una forma, la oigas de otra. La mala canción, como no le metas chicha económica, tal, va al suelo. O sea, esto y no perdura. Y yo creo que, por lo menos yo como artista, lo que anhelo es que mis canciones, con el paso de los años, no queden obsoletas. O sea, yo poder escuchar mis canciones y decir, ahí están, ¿no? Y bueno, pero eso es mi leitmotiv. Me encantaría que eso me llevase a otros lugares más confortables donde no tener que preocuparme cómo sostener una gira entera, ¿entiendes? Pero, oye, en esa lección prefiero... Pero eso no quita, vuelvo a repetir. Optas por la autenticidad. He puesto el caso de Coldplay porque esto es lo que pasa en este país, ¿no? Sí. O sea, en plan de, no, molaban antes, digo, es que la gente tiene una tontería encima. En ciertos sectores, también te digo. Luego pero está el sector de la gente pero normal, es ese sector que me incluyo. Que hablábamos de más cultureta, que es como... Sí, cultureta. Esto mola mientras que lo escuche yo y mis colegas. En el momento que lo escucha más gente, ya es mierda. Pues eso ya no es terrible. Ya no es tan bueno, ¿verdad? Rubén, tenemos que ir ya finalizando lo que viene siendo el programa. Pero como apenas has hablado, te dejo que hables un poquito. A ver, cenas, cómo la has tirado, cómo aprietas. Pero mira, voy a hablar de otra artista que también ha sido muy auténtica y yo creo que, aparte de ser buenísima, ¿no? Pero creo que su autenticidad también le ha hecho pues ser una de las más reivindicadas en este siglo XXI. Y mirad que, por ejemplo, que ha habido canciones, ¿no? Que hablan sobre Nueva York y estar a la altura del mismo Sinatra, pues a la misma altura solo lo consiguieron pues Jay-Z y Alicia Keys, ¿no? Y ella se encargó de la parte melódica, yo creo que fue la que le dio un brillo especial a la canción y la que hizo que saliera pues de la parte más rap, ¿no? Es lo que estábamos hablando, en esa época, a principios del siglo XXI, como que hay un boom, iba a decir del siglo XX, no, hubo un boom de artistas R&B. Es que te pones tan serio, tan intelectual, cuando dices a principios del siglo XX, hablando de la Alicia Keys. Y al mullo así. Risa de mala, pero risa porque de mala. hubo un boom de artistas, sobre todo artistas afroamericanas,
que asaltaron el mainstream norteamericano con R&B precisamente, Beyoncé, Rihanna, muchísimas artistas, y yo creo que una de las cosas que le hizo especial a Alicia Keys fue el piano, que le acercó muchísimo al jazz en esos arreglos. Entonces, y esos momentos intimistas fue de las que mejor lo pudo lograr, y eso es lo que ha hecho que su trayectoria también haya tenido unos visos, una vigencia muchísimo más prolongada, ¿no? Esta canción se llama If I Ain't Got You. Pues bueno, también voy a leer un poco de la letra porque sí le pega al tema, por eso no he puesto la de Nueva York, ¿no? Es de algunas personas viven solo por la fama, algunas personas viven por el poder, tan lleno de lo superficial, ¿no? Toda la canción va utilizando esos simbolismos y esas metáforas para luego terminar en plan de todo, pero todo no significa nada si no te tengo conmigo. Lila muy bien también con la temática que tradicionalmente hemos tenido aquí de relaciones. Romántica. Y bueno, pues yo creo que además eras jovencísima de su segundo disco y ya pues canta con hondura, ¿no? Con mucha profundidad, y yo creo que es de las más destacadas. Y voy a ello. Por favor. For a fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the... Así de breve es esto. Luego hablo con Vega un ratito. Es la primera vez que en una entrevista me estoy comiendo un donut. Pero es que de eso se trata, pero como nos están todo el día regañando, no hagáis ruido, aquí No, digo que aquí no lo se ve, no apoyes el Está masticando vaso, con no te depresión. muevas. Me los ponéis delante y llevo 3 horas aquí sufriendo mirándome. Hombre, por No, favor. No, Es que lo pero, bonito de pero Vega esto lo es estás que se haciendo súper silenciosa, nada, Nos tienen nada. encorsetados. que no Total, podemos. es que no puede, ya no... No, pero es que me parece muy distendido y aparte digo, es mucho más agradable. O sea, pensar ¿Verdad? que estás en una mesa hablando. Charlando Es con... que de eso se trata. Gracias Es a muy, Javi. es muy auténtico de encontrarte una charla ¿A que que dices, sí? oye, me han puesto rosquillas. Tenemos que ir abreviando ya porque nos queda una canción. ¿Quieres sacarla ya y de Ya, repente y pum, ya pum, pum? cerramos. Y cerramos. Saca Sí, ya. hombre, si Venga. queréis decir algo más. Lo digo para ya Oye, empezar a gracias ir, por darnos... No, bien, si bien. queremos Es decir un algo... No, desde Claro, ya, Es ya. un podcast, nos dice si queréis das decir cuenta. algo más. ¿Te das algo. cuenta? O sea, nos dice así, si queréis queréis decir decir algo No, más, o sea, más, no sé, joder. ¿qué plan? No sé. Eh, ¿Has visto más sí, pero luego el lo- macho? sí. Aquí Joder, nos da Joder. el paso. Nos da Ya, pero te el digo, paso. está ¿Te con das 3 cuenta? buenas alrededor, pobre. Yo Pues también sí, sí, me compadecería un poco. No, pero empezamos esta temporada diciendo, No, no, yo está- quiero, porque la música, No, tal, me porque está- yo no está hablo, en plan fuerte. y- Está en plan Cuidado. ahí. Sí, sí, sí. No, es que han coincidido una serie de artistas, Sí, no sí, solo ¿no? músicos. Que se ha sentido a gusto, también ¿eh? Sí, sí. actores y actrices. Sí. Sí, sí. Que como que han coincidido, como que me han apelado a momentos de mi historia y he dicho, joder, qué guay, ¿sabes? Nada. Nada. Estás a gusto, tú. Estoy a gusto y lo Muy transmití bien. porque hay Sí, que ser muy asertivo en bien. este sentido. Claro. Hala, la canción. Porque sí. Pues venga, la canción, vale, pues ahora mira, me voy. Termina ya, básicamente. Joder. Bueno, con esta nos despedimos. Mira, aquí cambio un poco de registro. Me voy un poquito más atrás, aunque este capítulo, este programa ha sido como que todo muy, muy contemporáneo. Esta también lo sigue siendo porque voy a hablar de Eminem, que fue un artista capaz de traspasar fronteras culturales. También a finales de los 90, a finales del siglo XX. ¿Cómo me señaláis cuando pongo el contexto del año, más o menos? A Me principios parece del siglo importante. XX, Y bueno, y luego ya batió récord pues, con The Marshall Mathers, ¿no? Y fue aclamado en la escena de hip hop, que ahora lo podemos ver muy normal, pero en aquella época, pues ser un rapero blanco, pues creo que transgredió, pues traspasó muchas Totalmente. fronteras, ¿no? Y bueno, también represento como nadie, yo creo que los restos o los coletazos de finales que quedaban de la generación X y el principio de la que albergó el cambio de milenio y bueno, pues con unas letras muy, muy duras, con textos muy conflictivos, de violencia, de drogas y tal, pues bueno, sí reflejó esas angustias y esas ansiedades que ese cambio y ese futuro, pues en aquella época pues no sabíamos un poco por dónde iba y él yo creo que en ese sentido lo reflejó. Aunque fueran letras, pues eso, a veces muy a menudo poco recomendables y por eso buenas. La que he escogido, 8 Mile, es la banda sonora de la película del mismo nombre, bueno, aquí 8 millas, evidentemente se tradujo, y narró pues un poco autobiográficamente pues la vida de un rapero en los suburbios de Detroit, ciudad industrial, automovilística de Estados Unidos, que estaba en decadencia, con lo cual con mucha violencia, mucha carga tal, en donde también Kim Basinger hizo de madre y que fue también un papelón el que hicieron ambos dos y bueno, pues...
el rap le salvó y cuántas veces el rap ha salvado la música, ¿no? Pues esa autenticidad que siempre demostró el personaje, para lo bueno y para lo malo, pues le hizo ser también uno de los grandes. Así que esta es mi aportación hoy. Ya, miren ya. Ya. Me encanta. Es Eminem. Eminem. Como los M&M's. Sí, claro. Sí. Pero bueno, Eminem. Sí, Para Eminem aquí los toda la vida. españoles. Eminem de toda la vida. Me encantaba. Miren, que ya pues, vamos a terminar con la autenticidad. Yo creo que da para muchas más Vega, cosas. la que nos puede más y puede terminar, ¿no? con este tema que ha sido súper interesante y que además yo creo, Vega, que has traído los ingredientes porque me ha encantado cómo has hilado, ¿no? con el tema de la perspectiva de género, en definitiva de las mujeres y el problema de la autenticidad, con la autenticidad que tenemos las mujeres, que es muy fuerte, y después también todo el tema que habéis debatido, que también me parece importante, que es aquello de que, bueno, parece que en nuestra sociedad, oye, la rigidez que hay, el que no podamos caminar en distintos ámbitos. Habéis hablado de lo de OT, ¿no? Como, oye, esa mochila. Yo creo que es fantástico poder tener una lanzadera y luego desarrollarte como te dé la gana. O sea, yo creo que eso en ningún caso debería de marcar ni que esto es más porque alguien haya venido de cantautor. Y mira, para cerrar, y ya ahí, me he visto la película de Bob Dylan, que me ha encantado, pero me ha encantado. Y el tío, cuando se iba... que él, bueno, toda la historia con Joan Baez y tal, y cuando estaba en el festival de música folk y allá el tío estaba súper arriba, se atrevió con romper totalmente, que le abuchearon, le tiraron latas de cerveza. Cuidado, el carácter de este señor. Y vaya tela. Entonces me ha recordado mucho, ¿sabes, Vega? Cuando has estado hablando a todo lo que... Bueno, Bob Dylan, premio Nobel de literatura, por sus canciones y su forma nueva de hacer poesía. Entonces ahí viene la autenticidad de este tío, que dije, a mí no me encasilla nadie. O sea, empezó en el folk, pero ahora me atrevo con otras. Eso es lo que a mí me parece fundamental en la vida y en las artistas, desde luego, que no se encasille nadie. Vega, vengas de donde vengas y hayas salido de temas comerciales o no. O sea, al final yo creo que uno se define a través de lo que hace. Claro. Entonces, la cosa es, ¿tú qué quieres que vean de ti? O sea, decir, yo no quiero que vean una máscara. Yo quiero que vean lo que soy. Habrá gente que le guste y habrá gente la que no. Pero Sin te digo una duda. cosa, yo no sería capaz... O sea, me costaría mucho. Lo he intentado a veces, de sentarme. Digo, voy a sentarme con una... Venga, voy a intentar simplificar mi vida, porque te voy a sentarme con una multi, a ver... Y no lo digo por crítica a ellos tienen una forma de funcionar con unas burocracias que a mí, o sea, te superan. Me superan. Y a los 3 minutos de estar en la reunión digo, venga, no. Porque entiendo... Oye, que la gente que está ahí tiene unos peajes que tienes que renunciar. Hay una renuncia a una parte. Y en mi caso personal, yo es que no estoy dispuesta a hacer esa renuncia. Claro. O me acostumbré mucho a no tener que renunciar a nada, o me acostumbré mucho a que me da igual lo que puedan pensar, pero yo soy así, si le gusta bien y si no, pues nada. Y no sé, como tengo asimilado muchas cosas que es en plan de, pues mira, vaya cara, yo, o sea, si te gusta bien y si no, pues... Pero, a la vez... De verdad, yo insisto, soy bastante más agradable de lo que piensa la gente. Lo que pasa es que me tomo muy en serio. Pero si eres encantador. Me tomo muy en serio mis cosas y soy muy así. Y suelto toda mi parrafada. Ya te estás justificando. No, pero no me justifico. Cuando hablamos ya más serio de la cuenta y tal, no, pero yo en realidad sí, no, pero a ver. Hay momentos para todo. De momento el nivel de hater yo me los leo. Y me los leo porque aprendo mucho. Digo, oye, es que igual como lo he dicho, no ha sido lo suficientemente... amable y yo esta misma conversación la tengo en una cámara delante y me estoy riendo porque estas cosas no las ven, ¿no? Claro. Sobre todo cuando hay que editar, subir un vídeo y a mí yo no sé cómo me las apaño, que me ponen que parezco el Rob Baylor. Pero
Según mi hermana, es que tengo una facilidad para dar muchos titulares así gratuitos. Es verdad. Sin más. Pero es verdad que yo no sabría, en mi caso, miren, yo no sabría ser de otra forma. Lo he intentado. Pero es que qué bien, Lo he es que no intentado, tienes que ser de otra forma. Pero es que creo que ni es bueno ni es malo el poder o no poder. ¿Sabes? ¿Me entiendes? Creo que lo que hay que ser es consecuente con lo que uno quiere y con lo que uno quiere hacer. Entonces, a mí personalmente es que no. ¿Sabes? Me empieza como a salir una alergia. Pensando a todo lo que tendría que renunciar, me empieza a salir como un sarpullido y digo, no puedo con esto. Oye, pero es que tiene que ver con la canción en euskera. Bueno, que me ha encantado, yo soy vasca. Imagínate, miren, Larrazábal, que cantes ese himno pues a la libertad, ¿no? Que es preciosa la letra del pájaro, ¿no? Y es lo que tú dices, podrías cortarle las alas, pero ya no sería un pájaro, ¿sabes? Ya no podría volar. Entonces yo creo que te define claramente quién tú eres. Ese disco, por ejemplo, empezaba con el Chora Chori en euskera y acababa con Patria, que es rock andaluz. O sea, era como los dos, ¿ves? Aquí, claro. Dentro de un mismo disco. ¿Por qué? Porque creo que me sentía representada por ambas cosas. Soy andaluza y me sentía representada por una canción en euskera, por su mensaje y por todo más, y no tengo ningún tipo de problema en sentirme representada con esto. Y ese disco acababa con Patria, que también soy yo, también es el rock andaluz, ¿no? Que es lo que he bebido de pequeña. Y ahora llego con Ignis y hago viajes por toda la música que me gusta, las influencias, sin ningún tipo de prejuicio, ¿no? Tampoco sabría ser de otra forma. O sea, las cosas como son. Me encantaría decir, no, este es mi camino de la superautenticidad elegido. Y yo creo que yo estoy abocada por carácter y personalidad a esto. O sea, no podría ser de otra forma. Y qué bueno que haya diferentes personalidades y diversidad. Y yo creo, la conclusión que saco de todo esto es que es muy difícil ser auténtico 100%. Sí. Por que eso yo se creo valora tanto. Que caminamos, pero difícil, que la mayoría de nosotros caminamos mucha parte de nuestra vida con una medio máscara, también protectora, ¿no? Es que nos pone muy difícil ser coherentes 100% en esta sociedad. Y es ser muy coherentes. difícil. Y también iba a decir, te estaba escuchando de es que equivocarse está bien. 100% es muy complicado, pero tampoco hace falta. Que equivocarse está bien. O decir, ay, esto no lo tuve que decir así. O yo creo que nos pasa a todos y que hay como una obsesión por ir a la crítica, ¿no? Ahí estoy, no me ha gustado, oye, ¿qué tal? Yo creo que tenemos que estar un poquito más relajados. Yo creo que tiene que haber más psicólogos, porque esto lo voy a decir en general. Oye, que a lo mejor no has estado más acertado o menos acertado en una cosa y que no pasa nada, ¿no? Yo llego a esa conclusión que no pasa nada mientras... Está claro que no pasa nada, si es que en el fondo de lo que se trata es que tus hijos metedura de pata. O sea, que coman durante el día. A mí el resto, me gusta luchar por lo que tengo alrededor y hacer un mundo mejor, pero que en el fondo... Qué bonito queda, ¿no? Pero en el fondo el único problema es que tus hijos coman, porque no pueden alimentarse solos. Ya está, o sea, luego todo lo demás gravita en torno al modelo de persona y de futuro que quieres dejarles para ellos. Ya podemos hablar de todo lo demás. O sea, también en lo que haces en eso, estás dando un ejemplo a tus hijos, que cuida. Y yo, por ejemplo, que soy madre de una niña, intento que, aparte de alimentarla con otra serie de cosas que creo que va a necesitar y que en el mundo en el que estamos lo va a necesitar. Entonces, es una mezcla un poco de todo. Sí. Bueno, nos vamos con... ¿Vas a cantar? Sí, sí, pero así, ¿no? Déjame qué regalazo. Pero con calma, que esto... Qué suerte. Tranquila, que esto... Si me levantas siempre me digas, ¿me puedo levantar? Y todas estas cosas ya no ni pregunto. En tu casa. Sí. Déjame que cheque. Voy a poner las gafas porque a mi 46 no veo. Para dar no solo hora al hogar y resquicios de tiempos mejores ya, ni en la radio darán un atisbo de paz, sucumbiendo a cientos de hecatombes. Tú sales a trabajar, yo te miro y jamás grito a tiempo que no me abandones. Vas decidida a cambiar un planeta en declive que nunca fue el tuyo, que nunca fue el tuyo. Yo con mi miedo a ser yo, vuelvo a ser incapaz de pedirte que no lo intentes. Vuelvo
dicho aún que tú eres especial, que eres de otro planeta, pero aún puedo decirlo yo, que vistes con tu luz una galaxia nueva. ¿Crees que una fuerza espacial al final marcará la manera de salvar la casa? Yo, habitando el sofá como un triste mortal, solo espero que te des la vuelta, que acabe el viaje, que salgas ilesa de todas las cruces del mundo que anhelas, del mundo que anhelas. Que no te han dicho aún que tú eres especial, que eres de otro planeta, pero aún puedo decirlo yo, que vistas con tu luz una galaxia nueva. Y es que no te han dicho aún que tú eres especial, que eres de otro planeta, que eres de otro planeta, de otro planeta, de otro planeta. ¡Guau! ¡Brava! Bueno, es tempranito, ¿vale? Menos mal que es temprano. ¡Ay, sí! ¡Guau! Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Que, oye, muchísimas gracias. Así, directo. Habla un poco también de Tener esta suertaza, ¿no? Y hablábamos antes de las canciones, pues hay canciones que tienen su camino, Ya. van solas. Van Esta solas. puede entrar perfectamente. Total. Qué gustazo. Claro. Bueno, Ha Qué guay. sido Muchas gracias. por un acompañarnos. regalazo, gracias, A de vosotros, verdad. ha sido un Qué placer estar aquí. regalazo. Mira, nos despedimos. Chao. Chao.